Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en esta penúltima hora de la noche de hoy. Les tengo un tema sumamente interesante, que es un tema de diario debatir en la prensa y en los medios de comunicación y en las redes sociales, y tiene que ver con la frecuencia con que el presidente de la República celebra ruedas de prensa para hacer cualquier anuncio y la política, por supuesto, de comunicación del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Y para ellos tengo a tres destacados periodistas conmigo esta noche, a los licenciados Alfredo Freites, Adolfo Salomón y Héctor Marte Pérez, este último jefe de redacción del periódico El Caribe. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Bueno, ¿cómo definirían ustedes la política de comunicación del gobierno del presidente Abinader? La política de comunicación, ya que no arrancaron ustedes, voy a arrancar. Yo quería el señor Freites por, Por edad, el señor Freites por edad. y por respeto, una trayectoria ganada y... Además es el único golfista aquí. Sí. no sabía. Hoy me mataron, no pude. Es evidente que tiene algunas fallas, arrancó con fallas y desde el principio lo hemos dicho, que pensábamos que se iban a aplicar los correctivos del lugar. Ahora, sí tenemos que decir que el presidente Luis Abinader sigue siendo el gran activo, el gran protagonista de la política comunicacional. Hemos dicho antes, eso no es sostenible, o sea, en algún momento tiene que ser asistido por un equipo de profesionales, por un equipo especializado en comunicación. Pero pienso que Luis Abinader hasta ahora ha salido bien de su prueba como vocero de su propio gobierno y pienso que el modelo que ha establecido es el más idóneo y el que más nos acomoda, hay que decirlo, a los medios de comunicación. Hemos tenido presidentes mudos porque lo han decidido así. Por ejemplo, tuvimos 8 años con un Danilo Medina que su personalidad es esa, él es bastante parco, muy reservado. Sin embargo, tuvimos 8 años anteriores con un Leonel Fernández, que es un excelente comunicador, pero que también administraba su silencio, era muy poco dado a dar ruedas de prensa. El modelo de Luis Abinader, si bien cualquiera puede decir que peca de que habla quizá más de lo debido, yo como comunicador, como jefe de redacción de un periódico, prefiero ese modelo al modelo del otro extremo, del parco. Además, creo que tampoco ha caído en el extremo que sí cayó su compañero de partido, Hipólito Mejía, porque el presidente Hipólito Mejía tenía un problema, y es que hablaba 1, 2 y 3 veces en un día. Y eso era... Bueno, al comienzo de esta administración, no creo que lo haya hecho. esta administración estaba ocurriendo lo mismo. Por ejemplo, se dieron días en que el presidente hacía un gran anuncio por la mañana, hacía otro gran anuncio por la tarde y luego hacía un tercero. Y entonces los anuncios se canibalizaban. Y una noticia buena mataba el efecto de una noticia buena. Una noticia buena mataba los efectos de una noticia buena dada horas antes. Sí, también había al principio que había algo con quien competía, que era con los protagonistas del combate al COVID. Entonces, el presidente hablaba de asuntos de Estado generales, y entonces los que manejaban la parte de combate al COVID tenían el secretario de Salud Pública uno y la vicepresidenta otro. Entonces, era pero hay que decir que esto de Abinader tiene muchos riesgos, porque él está que va a inaugurar hasta un Ventorrillo y entonces habla de que voy a hacer tal obra, voy a hacer esta obra, y tú dices, ¿y de dónde va a salir el dinero? Porque, bueno, la iglesia, a través del arzobispo de Santo Domingo, le preguntó en un oficio religioso con motivo del aniversario de una institución del Estado, que dónde estaban las obras que el gobierno... Miren, la pregunta en principio, la que nos convoca es analizar la política comunicacional del gobierno. Yo no la puedo definir porque no la conozco. De hecho, no creo que haya una verdadera política comunicacional. ¿Por qué pienso que no la hay? Bueno, porque Luis Abinader está haciendo de vocero de sí mismo. Y en la medida en que él hace vocero de sí mismo, y lo está haciendo bien, es porque no hay una política comunicacional. Porque en una verdadera política comunicacional, una estrategia comunicacional diseñada por comunicadores, implica no exponer al presidente a las veces que él se expone. Sí, él está hay una medida que yo veo que Luis peligrosa. Tiene que ser vocero de su propia causa, defender su propia impronta, está diciendo que los que están ahí
no son parte de una política comunicacional, porque no, a mí no me cabe que la política comunicacional sea el diseño de que yo soy el que va a hablar cada vez. Porque que no hay eso. Exacto. Se asume el riesgo. Sí. Una de las ventajas, y yo le decía a unos amigos de Palacio, la ventaja que tiene el presidente de no hablar cada vez es que siempre podrá desautorizar cuando el otro falla. Claro. El presidente tiene que preservarse, no solamente por el número de veces que interviene, sino el por qué voy a intervenir. El presidente se supone que es un mensaje y un metamensaje. Hay un peso específico cuando habla el presidente de la República. Tiene que ser una noticia impactante para... Trascendental. Porque para eso están los ministros y están los funcionarios de las diferentes áreas Si no se rejuega del la gobierno personalidad. dominicano. Ahora, normalmente en el pasado los ministros hablaban y eran portavoces de las acciones del gobierno y de los programas del gobierno en sus respectivas áreas de responsabilidad. En este caso, hay un silencio prácticamente, no sé si intencionado, de parte de los ministros. Los ministros no hablan o no hablan con la frecuencia que deben hablar. Por ejemplo, a veces el presidente hace un anuncio un gobierno nuevo, importante. No hay que hablar tanto Sí, a veces el presidente habla sobre un tema que le corresponde, por ejemplo, al ministro de Educación o al ministro de Economía o al ministro de Obras Públicas o al ministro de Agricultura, como fue en días pasados el inicio de la cosecha de arroz. Entonces, Esas son podría de las ser, cosas, Miguel, sí, que esta sobreexposición del presidente tenga que ver con una política futura, porque se está dando a conocer que la gente lo vea que es el mandamás, de que es el hombre que lleva el cotarro. Pero el presidente, su nombre lo dice. No, pero es no hay que, darlo. es que lo vean actuar como presidente, que eche una mala palabra o de un piñazo sobre la mesa. O porque, por ejemplo, tú has visto en esta errática política que a veces se ve en el gobierno, que el presidente hizo una cosa y un presidente de la Cámara de Diputados lo contradice, o un legislador. Se ha dado eso de que tú Bueno, dices, pero tú eres son poderes distintos. Son No, pero diferentes. Aunque sean del mismo No, porque partido. es línea de partido, no, porque es que si el presidente dice que está de acuerdo con una línea, usted dice, es el presidente. Él es No, que pero pone él la es el línea del presidente del Ejecutivo, más no del partido. Y no necesariamente. Ese yo el creo que hay la Ejecutivo diferencia. Y Mire, el congresual tienen que estar de acuerdo, no necesariamente. Él es nuevo, un gobierno nuevo, y él es relativamente nuevo en la política dominicana, ¿no? A pesar de que ha competido en 2 procesos electorales, uno de los cuales perdió. Pero en el caso del PLD, el presidente los 2 presidentes que ha tenido, el presidente Fernández era presidente del partido y presidente del gobierno. Era el líder del gobierno y líder del partido. Lo mismo ocurría con Danilo Medina. En el caso específico de Abinader, parece que él es presidente de la República, pero no necesariamente el líder del partido. No presidente, él es el líder del partido, lo que no es el presidente. Consecuentemente, como vivimos un sistema de pesos y contrapesos, lo que él va a decir como presidente tiene sede en Palacio. Lo que tenga que decir respecto a otro tema tiene sede en el partido. Que eso es algo que a mi modo de ver lo hizo mal en principio. Cosas que son de nación, que tienen que ver con el Congreso, usted no lo puede decir desde Palacio, porque hay un choque de poderes. Usted lo dice desde su partido, porque usted tiene un partido que le apoya. Sí, pero él no sé si lo será, y posiblemente lo sea, pero no se le considera como el líder del partido. Todavía el liderazgo del PRM no está aparentemente definido. ¿Quién todavía. es el líder del PRM, Luis? No hay otro líder ahora mismo. Pero ¿Quién puede ser el líder? Se puede decir que es el principal líder porque Claro. Bueno, pero inmediatamente llega a la presidencia de la República, pero en un país presidencialista como este. No tiene el poder que tenían los otros 2 en su partido. ¿Usted cree que no? Es que hay Yo contrapeso creo que porque tiene- está yo creo que Hipólito. tiene el mismo poder y un chinchín más. No, Hipólito tiene su parte. en el No partido. estamos hablando, claro, Hipólito es una realidad. Y no estoy comparando el poder de Hipólito versus el poder de Luis, sino de él como líder del partido. El solo hecho de que él es el presidente de la República y que todas las cabezas principales del partido también Pero están en la Palacio, explicación más de alguna sencilla, forma lo convierte. La explicación más sencilla de rompimiento al más alto nivel en el Partido de la Liberación Dominicana y que ocasionó la derrota, la salida, a pesar del hartazgo que había en el país con relación a un partido que ya tenía demasiado tiempo en el poder, es que, como decía Juan Bosch en una oportunidad, como dijo Juan Bosch en una oportunidad, no caben 2 gallos, es un gallinero. Ese es el problema. Yo creo que el PRM ha hecho bien en poner como presidente del partido a uno que esté equidistante, aunque dicen que Paliza es de la cuadra de
de Luis, de Luis. pero se disimula. Porque hubo una transacción ahí entre él y Hipólito, para la pero, presidencia de la Secretaría General. Evidentemente que el que tiene más simpatía en el partido es Luis, porque ganó la candidatura. O sea, compitió y ganó. Ya ganó ampliamente. No es que no es una discusión de esa naturaleza, al menos por ahora. Bueno, Quizás el la tiempo verdad, define algún tipo la verdad de- es que no se ve, no se vislumbra en el panorama del PRM una persona que pueda sustituir a Luis Abinader en este momento. No hay ninguno. Bueno, quizá pero no. eso necesariamente no dice que él sea ahora el líder. El líder como lo concebimos los dominicanos en la política vernácula. Es decir, que es líder y señor, horca y cuchillo, Sí. como se Batuta y dice. Constitución. Batuta y Constitución. No lo es. Quizás porque sea demasiado democrático. ¿Entiendes? que es demasiado pronto además. Los que van a Claro. aspirar no a sustituirlo, sino a buscar su propio espacio, ya están preparando su propio molde para hacer su carro. Bien, habrá que esperar. Habrá que esperar. Mira, Pero ahora Luis es el líder del partido. Una cosa. Entonces ustedes entienden, para Miguel, centrarnos en el tema, Entonces, Ok, volviendo al tema, o sea, la esencia del tema, porque ¿quién representa o quién es uno de los representantes de la política de comunicación del gobierno? Bueno, el jefe de prensa del Palacio y el vocero del presidente o el vocero del gobierno. Deben ¿Quién- serlo, sí. ¿Quién es el jefe de prensa del gobierno? bueno, le tienen una gente designada ahí, la señora Milagros Germán. Le tienen, no. Ese es el vocero del gobierno. No, pero ella es la No, ella es directora. jefa, directora de comunicación. La sí. directora de prensa del Palacio, el director de prensa, es un periodista veterano. Archivar, Daniel director García de Archibar. prensa, pero ella es de comunicación. pero, entonces ellos dicen, Parece que, no sé, a veces da la impresión de que renunció, no está Ustedes ahí. saben lo que pasa. ahí. No, esa es parte de la falla que se han evidenciado. O sea, que hay quizá un esquema un poco híbrido, donde hay dos directores, uno no sabe a veces dónde empieza y termina la función de uno y de otro. Entonces Daniel García Archival es un periodista veterano, Sí. doña Milagro es una comunicadora, pero no es periodista, y hasta ahora yo digo responsablemente que se ha quemado en el cargo. Sí, no exacto. significa que sea algo definitivo, pero hasta ahora Pero- los fallos provienen principalmente de ella. ahí es donde está el asunto, de que yo creo que ella pudo seguir siendo jefa de todas las jefas y poner a alguien que maneje los periodistas. Ella no sabe bregar con esa jauría. Sí, pero no podemos atribuirle ese error a ella porque, siendo honestos, quien la puso es Luis Abinader. Pero le toca a Y ella. él, no, pero A él ella es le toca. responsable de quién decide cómo No, su de- jefe de sí, de que- comunicación. de- Y Luis sabe de qué adolece ella y de qué adolece Archival. Entonces, lo que no tiene uno lo compensa con el otro. A todos los que somos comunicadores, a ustedes los más avesados, los que son de referencia para nosotros, nos sorprendió que pongan a Milagro. Primero porque no tiene ni la vocación ni la condición para ser jefa. Ahora, Bueno, se habló ¿qué en un piensa momento- Luis? Es lo importante que la puso. Se habló en un momento de la posibilidad de que ella fue considerada como posible compañera de fórmula electoral de... Sí. Se dice que es una por, compensación. por la magnífica labor que hizo a favor de la candidatura del señor Abinader durante la campaña electoral. Ahora, ¿cuáles son las fallas más visibles que ustedes observan como periodistas, si esas fallas existieran, en la política de comunicación del gobierno? En lo que tiene que ver con el derecho del pueblo a ser bien informado de cuánto hace y no hace un gobierno. Bueno, en esa parte yo creo que fallas en sí yo no lo puedo ver, porque he visto un gobierno que tiene una apertura, he visto un Luis que se comunica, he visto un Luis que se abre, no he visto ninguna traba burocrática, excepto lo que pasó la semana pasada, que yo lo quisiera atribuir a un error de alguien que no conoce precisamente de comunicación. Cuando Milagro dice a los periodistas, Sí, no, que no, no. yo que cubrí Palacio durante un tiempo, siempre se me dijo que yo era un tipo odioso. ¿Por qué es odioso? Yo nunca pacté que un presidente hable conmigo y yo no pueda hacerle preguntas. Porque yo represento a un medio de comunicación, no al Palacio. Consecuentemente, si el presidente está ahí es para que yo le haga preguntas. No me pueden decir que no le pregunte. Ahora, podría él tener la capacidad de no contestarme, pero yo ejerzo mi derecho a preguntar y es inalienable para mí. Sí, claro. Yo creo que fue una falla, ese fue el resultado de su inexperiencia. Sí, sí. Porque Ese no incidente creo- demostró sí, lo claro. que decíamos ahorita, que ella no tiene el conocimiento, no es por maldad, Y sino que porque debe no haber tiene... alguien que maneje a los periodistas, porque Tiene es que el que lenguaje es entre iguales. Tiene que entender la naturaleza de su función y la naturaleza de la función del periodista. En ese caso, por ejemplo, la periodista, yo tengo entendido que todos los reporteros
se habían puesto de acuerdo con hacer una pregunta que no tenía que ver con el motivo de la rueda de prensa, lo cual es muy común porque tenía los periodistas que aprovechar la presencia del ministro de Defensa y del director de la policía que estaba ahí y que no necesariamente se lo van a encontrar afuera. No, pero entonces quisieron aprovechar el momento, ojo, después que se hicieron todas las exposiciones, los funcionarios que estaban ahí, y después que se hicieron todas las preguntas sobre el tema. Hay que preguntar. Entonces se quiso aprovechar y lo malo que ella hizo no fue que no impidió la pregunta, impidió la respuesta, porque ella debió dejar que fuera el ministro de que Defensa. dijera, sí, claro. Que declinara, Ahora, inclusive. Exacto. Ahora, lo que, Incluso le apagó el micrófono lo que, a la lo a que la- fue, a la joven lo que fue reportera. visible en ese hecho que ha tenido mucha repercusión es que ella no entendía el papel de una rueda de prensa y que obviamente los periodistas tienen y los medios de comunicación tienen por lo general una agenda diferente a la que tiene el gobierno. El gobierno convoca a los medios Claro. para dar una información, pero yo quiero otra información, que es lo que me interesa. Pero- El hecho de que un periodista, un medio cubra un acontecimiento oficial no significa que va a ir solo para cubrir eso. Probablemente la respuesta a una pregunta fuera del tema para el que ha sido convocada es lo que genera el gran titular el día siguiente en el medio de Pero además comunicación. hay un choque que es natural en todos los círculos. Es un asunto del lenguaje natural que tienen los periodistas entre sí. No es lo mismo que Miguel, que es comunicador, que conoce a todo, diga, no, vamos, la rueda de prensa, a que te lo diga alguien que Eso tú es sabes muy- que eso no es parte que muy no, importante. que no es tuyo, que no es del entorno, que no sabe de comunicación. Usted no me puede decir a mí nada de comunicación si usted no sabe de No, eso. pero además yo creo que lo que ella hizo fue que quizás, sin proponérselo, dijo que hay temas que el gobierno no quiere tratar con los medios. Otro error, otra Ese novatada. eso es una novatada. Porque si bien es exactamente. cierto que eso puede suceder, eso no se dice. Ella pudo haber dicho, Eso bueno, no se esa dice. pregunta y otra pregunta más, por favor, porque ya los funcionarios tienen que irse, tienen otro Exacto. compromiso o algo así. Exacto. Pero No lo manejó adecuadamente. ella pudo haber hablado con el ministro de Defensa y decirle, dígale que usted no va a hablar nada. Y si ellos no van a hablar, pues ahí sé que él murió. Ahí pues, mire, Miguel Guerrero quiere hablar. Y me dice, no, yo no Por quiero eso. hablar. Ya, ahí sé que murió. Sí, claro. O sea, porque es lo que tú dices, y eso lo hemos vivido, lo vivimos 1000 veces, 1000 años. Un partido, un político tiene un tema y uno tiene otro. Y si más si es el presidente o jefe de gobierno, los más altos funcionarios, y más caliente el tema de la operación Coral, por ejemplo. Entonces uno quiere una información que no esté ahí, que no me la están sirviendo, porque me están enviando ruedas de prensa, notas de prensa. Uno Pero quiere es preguntar. que es imperdonable que en una rueda de prensa con el presidente, un jefe de redacción no mande al periodista a preguntar sobre Claro, otras claro. cosas. Porque son dos cosas diferentes. Vamos a garantizar el interés de lo que Y quiere no el presidente. significa que un Pero hay tema va a otros opacar a temas. otro. Exacto. Porque hay otro el tema de la rueda de prensa que estamos hablando era el alcohol, la bebida adulterada. Tenía importancia. ¿Y cómo De usted todo me modo iba a sienta- ser cubierto y iba a tener su despliegue. el ¿Cómo medio usted de me siente un comunicación. presidente y que vamos a hablar solamente del alcohol adulterado? Negativo. Vamos a hablar de todo lo que se puede aprovechar un presidente para hablar. A menos que no hayamos pactado. Mire, como ustedes son los que Ahora, están buscando reacción, yo pienso el que- presidente es una sola pregunta. Ahí sí, yo me A mí lo respeto. que me parece un poco sorprendente y una novedad, quizás se estén sentando un nuevo estilo, necesariamente lo que voy a decir no implica una crítica a lo que hace, pero a mí lo que más resultado me extraña es que se convoque una rueda de prensa en el Palacio Nacional para que hablen personas que no tienen sus funciones dentro del Palacio Nacional, el ministro de Defensa o el jefe de la policía. Esa es una cosa, y Eso es un perdóname. tema que a mí me pareció insólito, pero vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Por favor, continúen con nosotros. Edición Nocturna estará de vuelta en pocos momentos.